Y el desafío que yo quiero dejar en esta hora es la necesidad de que podamos tener relaciones saludables entre nuestros contactos, entre nuestra familia, entre todos los vínculos interpersonales que nosotros tenemos en la vida. Porque un cristiano no solamente ayuna, no solamente ora, no solamente viene a la casa de Dios, cosas que son muy importantes, sino que su relación con Dios tiene que estar vinculada con su relación interpersonal. Y muchas veces somos muy espirituales, somos muy fogosos en la casa de Dios, pero llegamos a nuestra casa y las cacerolas van y vienen, ¿no? Bueno, yo sé que en la suya no, pero en la mía puede ser, no sé. Y evidentemente que necesitamos tener un concepto adecuado de que no hay solamente en el cristiano una relación vertical, sino también una relación que es horizontal. Y yo me voy a referir en estos minutos que tengo para compartir con ustedes acerca de un texto que quiero que sea la clave para esta hora. Mejorando nuestros vínculos personales. Si es posible, dice Pablo a la iglesia de Romanos, si es posible, porque a veces no es posible, pero en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y cuando me refiero a todos, estoy incluyendo a personas que forman parte de esta comunidad, entre nosotros, así como aquellos que están fuera de esta comunidad. Aquellos que son compañeros de trabajo, vecinos, amigos, personas que frecuentamos con ellos y también, por supuesto, nuestra familia, nuestro cónyuge. No digo nuestra suegra porque ¿quién se puede llevar bien con ella, verdad? Bueno, si acá hay alguna suegra, perdónenme, dicen que la suegra es como el sol. Cuanto más lejos, usted lo dijo, yo no lo dije, pero dice que en chino es Lin Chen Lang, ¿no? Y en ruso es Torba. Y en árabe aléjenla. Son todas mentiras. Yo siempre digo lo mismo, pero no. Mi esposa dice, no digas más, porque te vas a enojar. Va a ser 2 veces que te van a invitar, la primera y la última. Pero ustedes, yo lo he dicho varias veces, me han seguido invitando, así que lo puedo seguir diciendo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Esto es una broma, simplemente una broma. Pero con todo, que podamos estar, ¿cómo? En paz. Las relaciones sanas. ¿Es posible llevarse bien con la gente? A veces. Muy bien, hermana, a veces. Por eso la Biblia dice, y Pablo es muy sabio, cuando hace referencia, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Porque a veces no es posible. Porque para llevarse bien con otros, otros se tienen que llevar bien ¿con quién? Con uno. Y a veces eso no es posible realmente, porque nosotros hacemos el intento, pero evidentemente que depende de la otra persona. Ahora, ¿de qué depende llevarse bien desde el punto de vista de nosotros como personas, como hermanos, como creyentes? ¿Habrá algunas cualidades que no debemos propiciar y otras que sí? Cualidades que tenemos que desarrollar en nuestra vida para poder llevarnos bien con nuestros semejantes. ¿Es posible llevarse bien con los demás, dentro y fuera de nuestra familia? Bueno, llevarse bien y tener relaciones interpersonales sanas, primero, es un privilegio. Segundo, es una necesidad básica. Muchas enfermedades mentales, muchas enfermedades psicosomáticas, hipertensiones arteriales, crisis de asma, úlceras gastroduodenales, son producto ¿de qué? De conflictos interpersonales. Una vez una paciente, yo soy médico, y una vez una paciente viene a la consulta y tiene un dolor en el hombro. Y viene una vez, 2, 3, 4 veces, hasta que al final yo le tengo que pedir una ecografía, una resonancia, mandarla al especialista, y no encontramos nada. En la consulta esta paciente me dice, lo que pasa es que yo tengo un problema con mi hijo. Y el problema con mi hijo yo no lo puedo expresar. ¿Por qué? ¿Quién es? Si fuera mi nuera lo digo, pero es mi hijo. Entonces, como no se puede expresar, hay alguien que sí lo expresa. ¿Quién es? El cuerpo.
y muchas enfermedades psicosomáticas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra existencia son motivos de tener relaciones interpersonales deterioradas, disfuncionales, insanas. Por eso en esta hora es importante llevarse bien con la gente, porque eso depende de mi salud. Mi salud depende de eso. Entonces, por mi propio bien me tengo que llevar bien con otros. Usted sabe que el que no perdona, el que se ofende, el que tiene un sentimiento de odio hacia otro y le dice, ojalá que te mueras, sabe cómo es, ¿verdad? Pues, claro, no lo dice. Y usted menos que creyente. Son cosas del mundo, ¿verdad? Pero a veces lo sentimos. Es como tomarse un veneno y esperar que se muera el otro. Y muchos de nosotros tomamos veneno y pensamos que los otros se van a morir, pero los dañados soy yo, somos nosotros. Así que es una bendición poderse bien con los otros y es una muestra de nuestro amor a Dios. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo va a amar a Dios al cual no ve si no ama a su hermano a quien ve? Es un mandamiento, es un elemento de obediencia para nuestra vida poder llevarse bien con otras personas, porque esto entonces, como dijimos, produce enfermedades, es una contradicción al Evangelio y se contagia a nuestro alrededor y a las siguientes generaciones. Usted sabe que los hermanos que no se llevan bien, los hijos de los hermanos tampoco se llevan bien. Usted conoce familias en que los primos no se ven, no se saludan, no se conocen, no saben unos de los otros cómo están. ¿Saben por qué? Porque son los hermanos que no se llevaron bien. Entonces se produce un contagio de generación en generación. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en nuestras relaciones interpersonales, vamos a pensar ahora fuera de nuestra familia. Después vamos a entrar en la familia si nos da el tiempo. Prometo no cansarlos ni aburrirlos. Así que vamos a hacer, tengo para todo el día, pero no, quédense tranquilos que ustedes van a comer. Ya vi comida allí que está preparándose, que seguramente el almuerzo va a ser buenísimo. Ojalá que me pudiera quedar, pero no puedo quedarme. Pero de todas maneras, estoy seguro que en unos minutos vamos a tratar de ser concisos con el tema y hablar de cómo podemos mejorar nuestros vínculos. Vamos a pensar en los de afuera. ¿Cómo llevarse bien con los de afuera? Llevarse bien con las personas es una virtud que no todos poseen, pero que podemos desarrollar. Algunas cualidades que no debemos propiciar para llevarnos bien con nuestros semejantes. Si yo tuviera que decir, para llevarme bien con la gente, ¿cuáles son las cualidades que tengo que tener? Yo diría algunas que son las siguientes. En primer lugar, no te involucres en críticas y murmuraciones que te dicen de otras personas. Estás en el trabajo, estás aún en la iglesia, estás con los hermanos, estás con los amigos, estás con los compañeros de estudio. El consejo es, no te involucres en críticas y murmuraciones que te dicen de otras personas. Las calumnias, las mentiras, los chismes. Si eso es lo que te mueve a hablar, tené cuidado y recordá que no soy llamado a juzgar, sino a actuar. Los creyentes no somos dioses. No podemos juzgar a las personas de acuerdo a lo que los demás que nos digan. Yo me acuerdo una vez, estaba hablando con un amigo y me entró a hablar de un familiar de él, que es amigo mío también, que lo conozco desde hace muchos años. Y me empezó a hablar cosas que realmente yo no las creía que podía tener. Este amigo, con mucha confianza, desde la niñez, me está contando algunas cosas de su familiar, que también es amigo mío, conocido de años. Ustedes saben que después que vi a esa persona, el familiar de mi amigo, que me empezó a criticarlo, mi juicio hacia él, mi mirada hacia él, cambió. Lamentablemente cambió. ¿Saben por qué? Porque atendí algunas críticas y murmuraciones, que yo me pregunto, ¿serán ciertas? ¿O es la perspectiva de él que me está induciendo a mí y me está tirando mugre para que yo me ponga al lado de él, y lo digo con todo respeto, porque es mi amigo y sigue siendo mi amigo?
para que me ponga del lado de él y esté contra mi otro amigo. No hagas caso de murmuraciones. ¿Será cierto? ¿Será verdad lo que te dicen? Bueno, más vale que entre por un oído y salga por el otro. Como dice el refrán, a palabras electrizadas, oídos desenchufados. Los viejos lo sabemos bien, ¿no? Los jóvenes no creo que tengan esta cita. A palabras electrizantes, oídos desenchufados. ¿Podés desenchufarte hoy de las murmuraciones y contiendas y juicios que los demás te dicen? Bueno, segundo, ¿querés llevarte bien con la gente? No te pongas como juez. No somos jueces en esta vida. No somos quienes para juzgar a las personas. El juicio de los hombres son incompletos y no siempre veraces. Y cuando yo estaba una vez en la casa de una paciente, una señora anciana, estaba a su cama, al lado, atendiéndola, y al lado de su cama, en una cama única de una plaza, estaba su nieta. Entonces, la nieta empezó a pedir cosas a la abuela. Tráeme esto, abuela, tráeme lo otro. Las dos estaban acostadas, con sus frazadas respectivas. Y yo presto atención a la abuela, porque era el motivo de la llamada, no sé qué patología tenía, pero yo la tenía que tratar a ella. Pero mientras la estaba atendiendo, la nieta le pedía a la abuela cosas. Yo digo, pero esta nieta impertinente, digo yo. Tiene 15 años y está como si fuera una mujer de 51 mandando a su abuela, y nada más ni nada menos que su abuela. Tráeme esto, por favor, abuela, pero está atendiendo, estoy yo, para un poquito. No le decía nada, ¿verdad? No le decía nada. Hasta que al final me di cuenta y yo empecé a juzgar. Empecé a juzgar ¿a quién? A la nieta. Hasta el final me di cuenta que como estaba tapada, no sabía que tenía una fractura de cadera muy importante y desde su cadera hasta sus pies estaba enyesada. No se podía mover. Le producía dolor y molestia, fíjense, en una niña o una adolescente de 15 años, estando en la cama. Estaba impertinente, pero yo no lo sabía por qué. ¿Saben por qué? Porque no tenía toda la verdad. Yo veía y juzgaba de acuerdo a mis ojos y a mi entendimiento, pero era parcial. Porque si hubiera sabido de primera que ella estaba fracturada desde la cadera hasta los pies, mi actitud hacia ella hubiera sido distinta, porque no conozco toda la verdad. Usted cuando juzga a una persona, no tiene toda la verdad. Entonces tenemos que ser más modestos y humildes en decir, bueno, de acuerdo a lo que yo veo, puede ser que esta persona sea así, pero eso no va a ser motivo para que me lleve mal, porque no tengo toda la verdad. Tengo parte de la verdad, pero no toda. En tercer lugar, ¿queremos llevarnos bien con la gente? No intentemos probar que somos mejores que los demás. ¿Sabe que hay veces tenemos ese deseo innato, carnal, mundano, que queremos ser mejor que otros y queremos demostrarlo? No nos comparemos con otros, no compitamos para ser mejores. Es tu marca la que tienes que superar y no la de otros. Nosotros no estamos para ser mejor que el otro, porque cuando uno se compara, empieza a tener ¿qué? Celos, envidia, murmuraciones, malos pensamientos. Y esto enreda mi relación interpersonal, la deteriora. Por eso, querido hermano, querida hermana, no te compares con otras personas. No intentes probar que sos mejor que los demás. Nadie es mejor que otro desde nuestra visión espiritual. Nadie porque tiene más dinero, porque tiene más capacidad, porque tiene más talento, porque tiene más dones, tiene mayor capacidad que yo. Él es tan importante como lo soy yo delante de los ojos de Dios. Porque si Dios te aceptó, hermano y hermana, ¿quién eres tú para no aceptarte? Dice Pablo a los Efesios, somos aceptos en el amado. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que sea cuerdo, que sea moderado en el pensamiento, que no intente ser mejor que otros. Naamán se enojó porque un día dijo, ¿por qué me tengo que bañar acá para ser sanado? Si en mi país hay
muchos ríos y mucho más hermosos que aquí. Se enojó. Su orgullo se comparó con esos ríos. Pero querido, ahí está la bendición. Y le dicen, pero está bien, aquí hay, pero ¿por qué no haces el intento? Y tuvo que humillarse para darse cuenta que no era él el mejor, ni tenía las más características sobresalientes para vislumbrar sobre otros. Corramos a nuestro propio ritmo, desarrollemos nuestras propias potencialidades y no tratemos de aparentar lo que no somos. Porque el que aparenta va a tener problemas con otro. Y somos llamados a ser más claros, a ser más íntegros, a ser más sinceros con las demás personas. Lo importante no es ser mejor que otros, sino ser mejor que ayer. ¿Quién? Yo, uno mismo. ¿Amén? ¿Estás dispuesto, hermano, a no compararte con otros? ¿A no intentar que sos mejor que los demás? Cuarta característica. No te irrites fácilmente. Qué difícil que es esto, ¿verdad? Uno le pone un fosforito a algunos de nosotros y explota enseguida. Basta que me digan algo para que salte la liebre. ¿Usted es así? ¿Usted es así? Bueno, no se irrite fácilmente. Mejor, mire lo que dice Proverbios, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es mucho más importante dominarse a sí mismo que dominar una ciudad. Es mucho más importante controlar la ira, dominar nuestro espíritu que dominar a otros. Cuando me critican, cuando me murmuran. ¿Usted se acuerda que David un día le llevó pan y queso a su hermano Eliab porque estaba en la guerra, preocupado por su padre? Le dice, hijo, anda a ver cómo está tu hermano y llévale comida. Cuando llegó David, dice que Eliab, su hermano, lo miró, lo menospreció, y él estaba preguntando quién es este incircunciso que está desafiando a los escuadrones de Israel, este Sansón, este Goliat que se presenta allí. Y cuando lo ve su hermano le dice, yo conozco la soberbia y la malicia que hay en tu corazón, que para ver la guerra has venido, ¿por qué no te quedaste detrás de las vacas allí, cuidándolas y de los animales? Ese es tu lugar. Y David, lento para la ira, dominando su espíritu, ¿sabe lo que le dice al hermano? Pero mi querido Eliab, ¿no es esto mero hablar? Y sigue hablando con aquellos que estaban desafiando a los escuadrones de Israel a través de Goliat, y tuvo una virtud muy grande este hombre. No se peleó con su hermano. No atendió las críticas y las murmuraciones. ¿Usted sabe lo que es que su hermano le diga? Yo conozco la malicia y la soberbia que hay en tu corazón. Mire, por poco menos yo no sé cómo reacciona. Por poco menos. Sin embargo, David tuvo dominio propio. Tuvo control de su espíritu. Miró para otro lado y no se peleó con quien no se tenía que pelear. Y sí se peleó con quien se tenía que pelear. ¿Con quién era? Con Goliat. Y por eso venció a Goliat, porque no se peleó con su hermano Eliab. Y queridos, tenemos que ser sabios, porque estas batallas son las que nos permiten en el futuro matar a gigantes como Goliat. Pero si usted no está apto para controlarse, si usted no tiene la capacidad de tener dominio propio frente a una crítica, una murmuración, y se irrita fácilmente, y se enoja, y prende fuego rápidamente, ¿cómo va a soportar pruebas mayores? Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes caminando no aguantaron, ¿cómo van a soportar cuando vengan los caballos y los gigantes? Pero David dijo, cuando venía un león, cuando venía un oso, yo lo mataba. Y esa escuela detrás de las paridas le ayudó para victorias mayores. Y hermanos, cuando Dios ve que nosotros controlamos nuestro espíritu, controlamos las críticas, las murmuraciones, las ofensas de otros, Dios nos pone en lugares de más responsabilidad. Si es que aguanta eso, puede aguantar cualquier cosa. De repente lo pone de pastor, que aguantan cualquier cosa, no sé cómo hacen, ¿no?
¿Por qué? Porque aguantó las pequeñas. Y si aguantamos las pequeñas, y si no nos airamos con las pequeñas, Dios nos levanta y nos da más responsabilidad. ¿Usted lo cree? Bueno, yo lo creo, porque el que es fiel en lo poco, en lo mayor lo será. Controlar nuestros deseos y motivaciones egoístas. ¿Querés llevarte bien con la gente? Controla tus egoísmos y tus motivaciones carnales. Miren, los discípulos fueron carnales y un día se enojaron entre ellos. No tuvieron vínculos saludables. ¿Sabe por qué? Porque un día a dos de ellos, propiciado por su madre, se le ocurrió que, nada más ni nada menos, algo hermoso, ¿no? Uno permanecer a la derecha y otro a la izquierda cuando vengas en tu reino. Qué lindo deseo, ¿no? Pero qué espiritual era la madre, ¿no? Qué espiritual, ¿eh? Señor, que mi hijo quede a la derecha y el otro a la izquierda. Y cuando los otros sintieron, le dijeron, vamos a orar, sí. Queremos que Juan y Pedro o quien sea de estos dos se sienten a la derecha y se sienten a la izquierda. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se oraron? ¿O se enojaron, dice la palabra? ¿Se enojaron por qué? Porque los otros también querían y tenían motivaciones egoístas. Entonces el enojo interpersonal, ¿cuándo viene? Cuando yo quiero vislumbrar, cuando me quiero hacer ver, cuando quiero ser mejores que otros, cuando quiero demostrar que los otros son menos que yo, cuando quiero tener cargos y dejo de lado a otros, cuando veo que a otros les va mejor que yo, cuando a otros los aplauden y a mí no, cuando a otros los citan y a mí no me invitan. Todas estas cosas son fruto de nuestra carne, de nuestro yo, de nuestro ego, y son elementos que deterioran nuestras relaciones interpersonales. Por eso, hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el fruto del Espíritu. Y que las motivaciones carnales que tenemos, que son engañosas y diabólicas, y que aún como creyentes todavía las seguimos arrastrando, tenemos que tener cuidado para pedirle a Dios que quite todo esto. Porque aún sois carnales, dice Pablo a los Corintios, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y seguimos siendo carnales. Uno dice, pero estoy orando, estoy ayunando, vengo los domingos a la iglesia, vengo al campamento, estoy en el monte de la transfiguración. Sí, hermano, pero mañana tenés que controlar tus impulsos, tenés que controlar tu ego, tus egoísmos, tus carnalidades, porque de otra manera nuestras relaciones interpersonales, tarde o temprano, se pueden deteriorar. Algunas cualidades que podemos desarrollar para llevarnos bien con nuestros semejantes. Esto era lo que no teníamos que hacer. Vamos a ver algunas rápidamente de las que sí tenemos que hacer. En primer lugar, yo quiero llevarme bien con los otros. Tengo que ponerme en el lugar de los demás. Yo no me puse en el lugar de esta chica adolescente que tenía la fractura en la cadera. No me puse en el lugar de ella porque no la veía bien. Estaba tapada con la frazada. Pero tengo que ponerme en el lugar de los demás. Otros pueden tener una visión distinta a la mía. Aún como creyentes a veces discutimos sobre cosas que entendemos que son buenas para uno y no tantas para otros. Bueno, yo me tengo que poner en el lugar del otro. No por eso son mis enemigos cuando piensan diferente. Aprendamos a ponernos en el lugar de la otra persona y de vez en cuando es bueno ponerse el calzado de los demás y ver dónde está la piedra que les aprieta. Si usted no se pone en el lugar de los demás, es probable que no se dé cuenta de algunas realidades y pueda tener dificultades interpersonales. En segundo lugar, cuidemos nuestras palabras, nuestros gestos, nuestras actitudes. Santiago dice, el que domina su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. En el año 90 tuve la oportunidad con mi esposa y mi hijo de estar en el Logos 2. Lo conocen, ¿verdad? Muchos de ustedes conocen lo que es el Logos 2. Es un barco misionero que recorre todo el mundo y había una necesidad de médico y estuvimos en el año 90 viajando hacia el sur de Argentina y Chile, 3 puertos, acompañando como médico al barco porque había una necesidad. Y durante el estrecho de Magallanes, justo resultó,
estábamos cruzando el Estrecho de Magallanes de Argentina yendo como para para Chile, y estábamos cruzando y justo pasó que el conductor del barco tenía un problema en los ojos, le vino una conjuntivitis, y yo cada hora tenía que ir a verlo, tenía que subir al lugar donde él está controlando el barco, y le tenía que poner unas gotitas en los ojos. Entonces en una oportunidad me dice, maneja vos. Yo, sí, maneja vos. Mira, lo que es muy fácil. Lo único que tenés que hacer es agarrar el timón, agarrás el timón y tenés que poner una línea que la tenemos ahí, me dijo el número que no recuerdo, entre 20 y 30. Vas entre 20 y 30, el timón, la aguja te va a indicar entre 20 y 30 y el barco va donde tenemos que ir. Y yo decía, como decía Santiago, me acordé, un pequeño timón controla una gran embarcación. ¿Cómo puede ser que yo, controlando a través de un número que era entre 20 y 30 y una aguja que miraba, simplemente podía controlar un barco tremendo? Así es la lengua, dice Santiago. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego enciende una gran fogata. Y la lengua es un mundo de maldad. Nadie puede controlar la lengua. Si alguno controla su lengua, este es un varón, ¿cómo dice? Perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Controlemos nuestras palabras, controlemos nuestra lengua cuando estamos con los demás. Por eso dice la palabra de Dios, la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Cómo son tus palabras, hermano, cuando hablas con la gente, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo es la manera de hablar? ¿Echás fuego? La palabra de Dios dice que la lengua y la palabra es medicina. Eso significa que puede sanar. Pero la palabra de Dios dice que la palabra y la lengua también es espada. Y la espada puede matar. Quiere decir que lo que sale de mi boca sana o mata. Eso depende de mí. La única cualidad de lengua que tenemos las especies que Dios ha creado es el ser humano. Es la única cualidad que hemos desarrollado por encima de todos los animales que Dios ha creado. Es una cualidad extraordinaria que tenemos, pero tenemos que tener cuidado porque puede matar o puede sanar. Y cuando estamos en el seno de nuestra vida familiar, en el medio del trabajo, cuando el lunes mañana estemos hablando con la gente, que realmente salgan palabras de bendición. Que realmente la gente diga, nunca lo oí hablar mal de nadie. Nunca escuché murmurar de otra persona salido de su boca. Entonces este es un varón perfecto. Si yo controlo mi boca, mi lengua, mis palabras, soy un varón perfecto. Y Dios nos ha llamado a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial lo es. Eso lo dice el Señor en el Sermón del Monte. En tercer lugar, otra cualidad importante que tenemos que desarrollar para tener relaciones interpersonales saludables, y esto es espiritual, seamos pacientes y humildes. Cuidado con la soberbia. Sean humildes y amables y pacientes y con amor dense apoyo los unos a los otros. Siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. Mire, el Señor nunca, yo no encuentro en la palabra un versículo que diga, ¿tenés un problema en la iglesia? Andate a otra. Andate a otra. De la misma denominación. No vas a cambiar de doctrina, no vas a cambiar, pero vivís tan cerca de esto. ¿Para qué vas a ir a esa iglesia? Con todos los problemas que tiene, andate a otra, la misma, está en el barrio. Mirá que es del concilio también, ¿eh? No te hagas problema. Hasta los demás te van a decir, te van a comprender. Nunca el Señor nos dice eso. Nunca. El Señor lo que nos dice es, tolérense, tengan paciencia, sopórtense, aguanten.
Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que amemos a la manera de Dios. Como Cristo te perdonó, hacelo. Tolérense en las faltas unos a otros. Sopórtense unos a otros. No nos dice, borrate y andate a otro lado. El turismo evangélico no está en ninguna de las cartas de Pablo. El primer formador de iglesias. Porque si las iglesias surgieron, sobre todo en medio de los gentiles, fue por el testimonio vivo y eficaz del apóstol Pablo. Nunca el apóstol Pablo aconsejó a los hermanos en ninguna de las cartas que se vayan a otra congregación. Ahora, hay que tener mucha humildad y hay que tener mucha paciencia. Y somos llamados para eso. En medio de nuestra congregación, en medio del lugar donde estamos, que desarrollemos este fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Amén? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos ser más humildes? ¿Podemos más ser pacientes? Porque la palabra de Dios dice que seamos humildes y amables y nos toleremos. Y cuando nos toleramos, cuando tenemos humildad los unos a los otros, ¿podemos llevarnos mejor o no? Claro que sí, por supuesto. 4. Otra cualidad espiritual muy importante. ¿Quieres llevarte bien con la gente? Sé más amable, misericordioso y perdonador. Sean más bien, dice Pablo a los Efesios, más bien amables, unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Cristo nos perdonó. Perdonar a la manera de Dios, no perdonar a la manera que el otro me perdona. Si el otro no me perdona, si el otro no me saluda, si el otro no está conmigo, yo le doy vuelta la cara. El Señor nos dice, perdonar a la manera de Dios. No seamos contenciosos, peleadores, rencillosos, litigiosos. Estas no son cosas del Espíritu, son cosas de nuestra carne. Y son aquellas que entorpecen nuestras relaciones interpersonales. En quinto lugar, el amor es el vínculo perfecto. Dice la palabra de Dios, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que mantiene perfectamente, lo que nos mantiene perfectamente unidos. Si hay algo aquí entre nosotros que no nos gusta, y vayamos ahora a la familia de Dios. Miren, tengo otro mensaje, la segunda parte no la voy a dar, que sería la familia. Perdóneme, pastor, usted me invitó para eso, pero el tiempo avanza y no quiero. Vamos a dejarlo acá, porque la palabra ya, con tantos versículos, si no le habló, hermana, si hermano Dios no le habló, no por lo que yo dije, sino por lo que la palabra dice, entonces arra y vamos, con esto alcanza. Pero quiero decir esto, lo más importante de todo es que se amen unos a otros. Entre nosotros no sé cómo nos llevamos. No sé cuáles pueden ser los sentimientos que tenemos unos con otros. Y saben, los que años estamos en la iglesia y en la casa de Dios y más nos conocemos, a veces las rispideces son mayores. Porque es muy fácil armar a un hermano que viene y que nunca lo vimos, ¿no? Facilísimo. Hermano, bienvenido, le doy el primer asiento. Gloria a Dios que viniste, fruto de nuestra oración, te amamos, lo cobijamos. Pero al que hace años lo conocemos, que le conocemos las mañas, que sabemos de sus dificultades, que conocemos su carácter, su manera de ser, que ya hemos tenido algunos inconvenientes y que a veces por ahí tenemos celos, envidia, orgullo. Bueno, Dios nos llama en esta hora a que en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y yo quiero, hermano, en esta hora preguntarte, ¿cómo te llevas con la gente? ¿Tenés algún problema con alguien? No te pregunto si alguien sabe cuál es tu problema, porque lo más probable es que nadie lo sepa. ¿Pero tenés algo contra alguien? ¿Tenés sentimientos negativos contra algún hermano, contra alguna hermana? ¿No te gusta su carácter, su manera de ser, su personalidad? ¿Te irrita cuando lo ves? Y más que a uno, ¿te sube la presión? ¿Te viene un aumento del azúcar en la sangre? ¿Te viene taquicardia, sudoración?
Yo sé que eso acá no pasa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Somos entre hermanos, ¿qué va a pasar? Pero puede pasar. Bueno, hoy tenemos que arreglar esto. ¿Sabe por qué? Porque los peores perjudicados, ¿quiénes somos? Nosotros. Es como preparar un veneno, tomárselo y esperar que muera el otro.